Bueno, vamos a tratar de avanzar. Hoy es un poco largo. Es un tema ya conocido, pero que es importante repasarlo para poder tener claridad de lo que se viene en este año. Y tiene que ver con la historia de la redención a través del pacto. Eso es el tema a tratar. Vamos a revisar algo de los pactos el día de hoy como introducción. Y podríamos decir que los pactos son los eslabones o los medios por los cuales se ha cumplido toda la obra redentora de parte de Dios. Dios ha utilizado los pactos para relacionarse con el hombre. Y podríamos decir que la Biblia es un libro de pactos que promete la redención. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que siempre ha habido un pacto como medio de relación del hombre con Dios. Dios lo ha establecido así. Y podríamos mirar como dice en Levítico 26:9. Dice, yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos y los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Siempre el Señor ha establecido pactos con el hombre para que darnos su favor, básicamente, darnos la bendición y simplemente establecer las reglas de juego, se podría decir así, para que nos vaya bien en la vida. Y esto lo ha hecho a través de pactos. Así que el pacto de Dios es la forma de unirse y relacionarse con la humanidad, podríamos manejarlo de esa manera, y sabemos a qué nos atenemos a través de los pactos. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el último pacto que hoy vamos a revisar, pero básicamente aquí nos resume cómo el Señor actúa en esa relación que escogió el pueblo de Israel para dar testimonio de eso y ver cómo funcionan los pactos y cómo estamos sometidos también bajo este pacto con Él para poder recibir la bendición. El pacto como tal, podríamos decir que lo traducen como un acuerdo o promesa entre dos o más personas, en especial para realizar alguna acción con beneficio para ambas partes. Sin embargo, podríamos decir que el pacto con Dios no tiene ningún beneficio para él, solamente es su gracia unilateral hacia el hombre. Así que, a pesar de que el significado de pacto, la traducción de pacto lo establecen así como que es beneficioso para ambas partes, pues en el caso con Dios, Él es el dueño de todo, Él es el hacedor de todo, Él solamente nos quiere bendecir a través de la relación de pacto. Como dice Hebreos 6:17, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con juramento. Aquí subrayamos la palabra inmutable, como quiere decir es que no hay ningún cambio, que no sufre ninguna transformación como tal, siempre es veraz. Y eso es lo que hace a través de todos los pactos, de que él simplemente no se echa para atrás, no se arrepiente de eso, sino que además lo confirma con un juramento, y al final vamos a ver también qué tipo de pactos también hace un juramento respaldando esa palabra de parte de él. Otra característica de los pactos es que es eterno, como menciona el Salmo 103, 17 y 18. Dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos y con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Así que tenemos un Dios que ha establecido una relación con el hombre, el cual no está cambiando de parecer y que después de que da una palabra a él, lo cumple para la eternidad, así son establecidos los pactos. Siempre que hablamos en el tema de los matrimonios, que es una relación de pacto que nos permite él de alguna forma comprender la relación con el hombre, es igual que cuando es el hombre con una mujer, es la forma de establecer la relación que él ha dado para el hombre es a través de pactos. Así que el matrimonio es un pacto y también
por lo tanto es eterno, diferente a un contrato. Siempre se le hace la claridad a los contrayentes en eso. Una cosa es el contrato, que hay unas partes y se puede romper cuando las partes lo determinen. Con los pactos no, los pactos son para siempre, no se pueden romper ni echar para atrás después de que se promete algo, o se hacen unos votos que son parte del pacto. Así lo es el Señor establece unas promesas para el ser humano. Si cumplimos nuestra parte, siempre se van a dar esas bendiciones o esas promesas para sus hijos. Así que es una característica que es inmutable y que es eterno. Deuteronomio 7:9 nos confirma esto. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Así como dice de generación en generación, en otras partes habla hasta 1000 generaciones, y es una forma de decir que es algo que el Señor promete para siempre, para todas las generaciones de la raza humana. Así que nuestro Dios es un Dios fiel, como dice, no se arrepiente de lo que promete ni se echa para atrás, y siempre va a cumplir su palabra. En Gálatas 3:15 nos dice: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Eso nos lo dice Pablo a los Gálatas, y para ellos era muy claro el concepto de pacto. Yo creo que es algo que desafortunadamente nuestra cultura, nuestras generaciones han venido desapareciendo la palabra pacto, y cada vez que uno prepara una pareja para matrimonio, tiene que recordarle estos conceptos, porque, como digo, es algo por lo cual tantos fracasos matrimoniales, porque no conocen esto y no conocen que el matrimonio es una relación de pacto. Y como vemos aquí, Pablo lo hablaba para recordarles a la gente algo que para ellos era ya normal, entender que los pactos no había forma de anularlos, y que después de que era ratificado el pacto, sellado el pacto, no había forma de cancelar esas promesas que se habían establecido. Así que para las culturas anteriores era muy, muy claro lo que era el pacto y cómo Dios cumplía siempre su palabra. Y esto nos debe llevar a entender también que hay una continuidad y unidad entre todos los pactos que Dios ha establecido. Básicamente se pueden renovar, así como se renuevan los votos en los pactos después de que han sido establecidos. Y esto nos hace recordar también como el tema de los virus y las vacunas. Como vemos, es el mismo virus, pero va teniendo algunas variables y siempre aparece uno nuevo, o dicen que es nuevo, pero es el mismo con otras cosas diferentes o algo que se le añade o que se le agrega para beneficiar más a la humanidad. Así que igual pasa con los pactos. Dios estableció un pacto y no quiere decir que por abrir otro pacto se cancela el anterior, sino al contrario, se mejora o se amplía para que haya más beneficios para la persona con la cual establece ese pacto. Así que esto nos permite tener una idea de cómo la relación de Dios con el hombre, que siempre cada día es más amplia y más generosa de parte de él, pero que ningún pacto cancela o rechaza el anterior, sino que todo lo contrario, lo mejora cada día. Deuteronomio 4:31 nos dice: porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Como vemos aquí, Dios siempre nos busca bendecirnos, y que nunca abandona un pacto anterior, sino al contrario, lo confirma, lo reafirma y lo mejora cada día. Esto es importante que lo tengamos claro. Como dice en Gálatas 3:17, dice: lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, como vemos aquí,
a través de los años, el Señor no ha cancelado ningún pacto ni lo ha anulado, sino todo lo contrario. Él siempre cumple su promesa y cada vez lo ratifica, un pacto tras otro. Así que después de ver esto, de ver las características del pacto y ver esta continuidad que tiene, vamos a hacer una revisión rápida de los pactos que el Señor ha establecido con la humanidad. Entonces, el primer pacto que estableció lo podemos ver como se conoce como el protoevangelio, y es la primera vez que el hombre pecó. A través de esto empezó a establecer ese pacto en Génesis 2:17. Él hace una advertencia y precisamente un mandato para que nos fuera bien y no cometiéramos errores. Dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, fíjese que aquí el Señor está estableciendo un mandamiento y las consecuencias de desobedecer ese mandamiento. Podemos decir que es un pacto que le decía básicamente, disfruten de toda la creación, gócense, multiplíquense y disfruten de todo lo que yo les he dado, pero si desobedecen esto, pues van a tener unas consecuencias. Esa fue la relación que empezó a establecer con el ser humano. Pero sin embargo, enseguida, al saber que el hombre pecó, él establece una solución y una promesa también que se conoce como ese primer pacto. Dice, pondré enemistad, en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y esta es la primera promesa que el Señor hace para toda la raza humana, de decir que va a haber un hijo de una mujer precisamente que iba a aplastar a esa serpiente, a ese Satanás, o al diablo, que fue el que hizo caer a la mujer. Y establece una promesa que hasta la fecha sigue estando vigente, y eso se va a cumplir en el final de los días, cuando precisamente Satanás se ha derrotado y encarcelado en forma total y para siempre. Básicamente lo que quiere decir la cabeza es que va a quedar completamente dominado por siempre. Primera de Corintios 15:22 nos hace un recuento de esto. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, como vemos, el Señor estableció la muerte como consecuencia de que el hombre desobedeció. Lo estableció esa relación de pacto con el hombre, pero también le dio la promesa de que algún día esa muerte iba a ser derrotada y que sería el último enemigo en derrotarse cuando tengamos completamente vida eterna. En él ya fue la primicia de esa derrota a la muerte, cuando él resucitó de la tumba aquí en la tierra, pero algún día todos sus herederos, sus hijos, van también a tener vida eterna con él y será derrotada completamente la muerte. Así ha sido establecido desde el principio de la creación. Y tenemos que tener claro que también está este pacto que Dios estableció con el ser humano, y así como todos los pactos se han sellado con sangre, este primer pacto también se selló con sangre, y así lo establece el Señor cuando hizo, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y es importante que tengamos claro esto. Siempre todos los pactos en la historia de la humanidad se han sellado con sangre, que por un lado representa muerte, pero por otro lado representa vida también esta sangre. Así que, como vemos aquí, no hizo una ropa de residuos vegetales o de plantas, como algunos a veces quieren ponerlo en las gráficas, que los vistió con hojas de parra. No, él los vistió con ropa de pieles,
y para que hubiera habido una piel, pues tenía que haber muerto un animal, y esto representó la muerte en los animales para poder cubrir el pecado, podríamos decir, del hombre. Y así se ha hecho a través de todos los pactos con el hombre. Él mismo representó ese cordero o ese animal muerto, y lo vemos aquí cuando en Juan 1:29 nos dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita al pecado del mundo, o cubre el pecado del mundo. Es una de las formas también que se establece. Entonces aquí vemos la relación que siempre ha existido con la sangre como sello, cubrimiento del pecado, y siempre implica una muerte. La desobediencia, el pecado del hombre implica muerte, y a través de todos los pactos se ha sacrificado animales para sellar los pactos. Lo vimos con el pacto de la antorcha, también cómo se partían los animales en dos y el Señor pasaba a través de ellos. Y también en este caso de Adán también se hizo de la misma manera. Y en todos los pactos que el Señor establecía la muerte de los animales como pago o el sello y el pago por el pecado del hombre. Así que el Señor vino a ser parte de ese cordero y parte de la sangre también para sellar ese pacto. El siguiente pacto establecido con el ser humano fue el pacto noético, o pacto también conocido como pacto del arco iris, y es el pacto establecido con Noé. Génesis 6:18 nos habla de este pacto. Dice: pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuál es el propósito de esto? Era básicamente demostrar que él iba a rehacer nuevamente la creación, iba a destruir todo lo que había estado creado en ese momento, todos los seres humanos que habían persistido en el pecado, pero él sigue manteniendo relación con el hombre a través de esta familia de Noé. Él sigue estableciendo un pacto donde él promete que no va a volver a destruir la humanidad, que esta será la última vez que lo hace en forma general, hasta que precisamente a través de agua no lo va a volver a hacer. Ya sabemos que en el futuro va a través de fuego a romper todos los elementos de la tierra y volver a restaurar todo. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios de que no volverá a ser con agua, y va a permitir que toda la raza humana siga viviendo hasta el final de los días, y permite y da instrucciones para hacer el arca y que entre toda la familia de Noé. En Génesis 8-17 nos dice: Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Aquí vemos una característica también: Dios siempre escogió a personas individuales para establecer el pacto, pero ese pacto cubría a todos los demás seres vivientes. Así que siempre vemos la figura de alguien que él escoge por gracia como mediador de ese pacto para
establecer el diálogo con Él, pero la bendición se añade a todos los demás a los cuales le llegue el mensaje establecido por Él, el pacto establecido por Él. Así que esto cubría a todos los seres vivientes por todas las generaciones, de que nunca más volvemos a ser borrados de la faz de la tierra por agua. Así que hasta la fecha lo ha cumplido y así lo cumplirá hasta por siempre lo que Dios estableció. En Hechos 3:21 nos dice: es necesario que permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Como vemos aquí, el arco iris era una promesa, era una esperanza que establecía. Cada vez que uno ve un arco iris, podemos tener la esperanza de que Dios seguirá cumpliendo, y eso es un recordatorio que siempre tenemos. Dios siempre también ha establecido recordatorios para que tengamos presente su fidelidad, y que siempre va a haber algo que ha de cumplirse en el futuro. Y así mismo tenemos que la confianza que Dios va a restaurar todas las cosas, va a restaurar la creación, va a restaurar al ser humano, todo va a volver a ser nuevo, va a haber una tierra nueva, unos cielos nuevos y un hombre completamente nuevo y restaurado también. Somos nuevos ante Él, sin pecado, desde el momento que lo recibimos, pero vamos a estar, como hemos hablado estos días también, en todo este proceso hasta llegar a la plenitud completa de su creación, donde vamos a hacer una nueva creación de parte de Él en su presencia. Y por eso les dice que la creación aguarda con ansiedad esta revelación. Dice en Romanos 8:19, dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como vemos aquí, toda la creación, después de que tuvo que sufrir también por la desobediencia del hombre, ella llevó también su parte, porque el hombre desobedeció. Desde que salió del paraíso, todo empezó a deteriorarse. Hasta la fecha, todo se va deteriorando. Y dice que la creación ansía precisamente que sea revelada a los hijos de Dios, o sea, que estemos ya en su presencia, que sean nombrados en su totalidad los hijos de Dios, para que todo vuelva a estar en la normalidad que Dios creó. Así que esta es la esperanza que está desde el principio, desde este pacto de Noé, de que algún día todo va a ser restaurado, todo va a volver igual como estaba antes en el paraíso, en lo que vamos a vivir aquí en la tierra con el Señor. Después estableció el pacto con un pueblo en particular, que era el pueblo hebreo, descendientes de Abraham. Ya hemos estudiado a través del año pasado todo lo que era el pacto de la antorcha, o el pacto abrahámico, donde estableció su relación con el pueblo de Israel, y estuvimos todo el año este tema, donde básicamente él le prometió a Abraham una tierra, pero prometió también una descendencia y un propósito especial para este pueblo. Sabemos que se refería a que sus descendientes, iba a tener descendientes como las estrellas de los cielos, las cuales son incontables, y así es el pueblo hebreo a través de toda la historia de la humanidad. No hay forma de saber cuántas generaciones han habido y cuántos descendientes ha tenido Abraham, de los cuales también somos parte a través de la fe. Así que no vamos a entrar mucho en detalles, simplemente recordar, como dice Génesis 3:29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, nosotros también somos parte de esas estrellas, de lo que Dios estableció con él, como parte de esas generaciones que por la fe venimos de él, y por lo tanto hemos heredado también las promesas que le hizo Abraham. Después de este pacto se estableció el pacto, se conoce como sinaítico, que básicamente tiene que ver con lo que pasó en el monte Sinaí,
también lo estuvimos revisando y viene a hablar de las normas que Dios estableció para que las obedeciéramos y recibiéramos la bendición de andar en su palabra, en su ley. Y esto se conoce como el pacto del Sinaí o sinaítico, que se refiere en Éxodo 19:5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Así que les estableció la condición de que si somos obedientes, como dice la palabra de Muná, si tenemos esa fe obediente y somos hacedores de su palabra, pues vamos a recibir, ser propiedad de él y vamos a ser diferenciados del resto de naciones del mundo por la obediencia. En Éxodo 24:7 dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Fíjense que la ley del Señor es el pacto que se estableció con él y fueron las normas que dio para que las obedeciéramos y así lo exclamó el pueblo de Israel cuando fue leído esto. Sin embargo, sabemos la historia que apenas se leyó, ya empezaron a desobedecer y a incumplir eso. Sin embargo, el Señor ha sido fiel en sus promesas para que el que lo obedece reciba esa bendición. A través de la historia vemos cómo se han alejado. Ese es el constante, la constante entre todos los que han recibido el pacto de parte del Señor, es que el hombre siempre falla, pero el Señor sigue siendo fiel y al contrario, aumenta su gracia, aumenta su favor para la humanidad a pesar de la desobediencia del ser humano. El versículo 12 en Éxodo 24 también nos dice, el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Y aquí nos deja ver que no solamente le dio los 10 mandamientos de la ley del Señor, sino que también dio más mandamientos aparte de esto, para que la gente los cumpliera, y hay todo lo que vemos en el Pentateuco, nos habla de muchas instrucciones que el Señor ha dado para que nos vaya bien en la vida y gocemos de su bendición. Y el versículo 8 nos dice, Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces vemos aquí nuevamente la presencia de sangre como sellamiento de su palabra. Así que ninguno de estos pactos está por fuera de la sangre con la cual fue sellada. Todos, absolutamente todas se sellaron con sangre y esta no era la excepción. Hay un pacto que casi no se menciona, a veces se pasa por alto, y es el pacto de la tierra de Moab, que está básicamente escrito en Deuteronomio 29. No lo vamos a leer ahorita, pero vemos aquí el Señor cómo es fiel a su promesa, y a pesar de que este momento ya han pasado ya 40 años casi de haber establecido su pacto en el Sinaí, la gente, como vemos, constantemente se olvidaba de la palabra, se alejaba de ella, eran desobedientes, eran rebeldes, siempre el Señor volvía a establecer normas y preceptos para que la gente fuera obediente a esto. Y nuevamente la gente prometía que iba a cumplir, pero volvían a desobedecer y él seguía creando pactos para hacer que su gracia llegara a más y más personas. Y esta es la constante en la historia de Israel, la vimos en toda la travesía, cómo fue la relación de Dios con su pueblo, y eso nos permite ver el gran amor del Señor. Definitivamente, a pesar de la desobediencia nuestra, el Señor siempre fue fiel a lo prometido y siempre teniendo un plan de redención, de restauración para la raza humana. Así que el siguiente pacto, que después de establecer este pacto en la tierra de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, después se establece en el periodo ya de los reyes el pacto con David. Y hasta aquí no se había hecho un templo ni un lugar para tener la presencia del Señor. El Señor reconoce eso
en David, que fue el primero que quiso hacer algo para el Señor y le permite hacerlo, y él hace un pacto con David en el cual no solamente es el rey de Israel, sino que le da también eh, la promesa de que va a haber una línea sacerdotal para siempre a través de esta descendencia del rey David, y este se conoce como el pacto davídico. Y se habla en 2 Samuel 7, voy a leer los versículos 12, 13 y 16, cuando dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Y aquí en estos versículos el Señor habla precisamente de la eternidad de este pacto. Es un pacto que estableció con él, diciéndole: de tus descendientes va a haber siempre, no solamente, como dice, una parte que lleve la parte real, sino que también una parte sacerdotal por siempre entre los descendientes de David. Como vemos, esto se cumple solamente a través de Jesucristo, que él vino a ser parte, no solamente descendiente de Abraham, sino también descendiente de David, y él es el rey y sacerdote para siempre. Y esta es una promesa que nunca se va a quitar, y que siempre va a ser cumplida por parte del Señor a través de Jesucristo. Como dice el Salmo 89, 3-4, dice: dijiste, he hecho un pacto con mi escogido y le he jurado a David, mi siervo, que estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré su trono por todas las generaciones. Y aquí hay una característica bien especial cuando él dice que ha jurado sobre ese pacto. Cuando el Señor jura, y cuando se habla de esta palabra que la palabra original es Shabbat, que quiere decir estar completo o hacerse 7 uno mismo, es como si se repitiera una declaración 7 veces. Y esto es importante y llamativo. El 7 de la plenitud es lo más completo que puede haber para el Señor. Y cuando Él dice que Él hace un Shabbat o un juramento sobre eso, está 7 veces afirmando eso. O sea que no hay ninguna posibilidad de que esto no se cumpla de parte de Dios. Él jura sobre su verdad, sobre su grandeza. Así que no hay forma de que esto no pueda darse. Si es el propio juramento, no solamente es una promesa, sino que está declarando 7 veces esto. Y esto es importante. En las bodas que he tenido la oportunidad de realizar, hay una ceremonia donde se da 7 vueltas la novia al novio, y esto precisamente es como un juramento que se hace de su fidelidad también en esta relación. Y el Señor siempre que jura, pues está haciéndolo, afirmándolo por 7 veces, y es en forma total y completa, y además es solemne. No solamente es una promesa normal, sino es una promesa solemne que por ninguna forma ha de faltar. Entonces es una reafirmación de eso. Y jura sobre su verdad, dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Así que sabemos que Jesús cumplió esto y va a ser el sacerdote y rey para siempre, por la eternidad. Y esta verdad también es una palabra muy hermosa, que viene la palabra de Emet, que básicamente habla de la fidelidad, de la confiabilidad, y que es completamente seguro y verdadero. Así que el Señor está jurando sobre 100%, 1000%, 1000 mejor dicho, en su verdad, y es completamente fiel. Eso lo estableció con David, sobre la casa de David, a pesar de que le dijo que él no iba a hacer su templo y a permitir que su descendiente lo hiciera, y que por siempre era un símbolo
de su presencia en esta tierra. Después viene el nuevo pacto, que se conoce como el nuevo pacto de Jeremías. Esto fue dado al profeta Jeremías en el año 586 a.C., antes de que fuera destruido Jerusalén, antes de que fueran tomados por Babilonia, y al mismo tiempo era una rectificación de la ley, pero al mismo tiempo les da una esperanza de que iba a haber este nuevo pacto que se describe en Jeremías 31. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta palabra de pondré mi ley en su mente y escribir en su corazón es lo más llamativo de esta promesa, porque es una gran verdad que el Señor estableció en este nuevo pacto. Es una característica del nuevo pacto. Sabemos que aquí era función de los sacerdotes de estarles recordando la ley del Señor, recordando sus promesas, creando una esperanza para el pueblo, pero todo esto vemos cómo falló y la gente rápidamente se olvidaba de Dios, se alejaba de Él, se olvidaba dónde estaba escrita la ley, y eso era de generación hasta el punto donde Dios permitió que fuera destruido su pueblo, que fuera llevado a otros terrenos, y allí le prometió precisamente y mantenía la esperanza de que la gente no iba a olvidar su palabra y que al contrario iba a estar ahora permanentemente en su mente y en su corazón, y lo iba a hacer Él mismo. Y eso lo vemos cómo se cumple cuando en Juan, ya, eso es otra promesa que él dice: desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Es una parte de esta promesa que le dio a Jeremías, y vemos como en Juan 14:26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. Así que esa es la función ahora del Espíritu Santo. Él prometió eso en ese pacto y nos envió el Espíritu Santo para que nos grabara estas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es el que nos convence, el que nos da el entendimiento, el que nos explica las cosas y nos da la verdad a través de su palabra. Pero esto es función del Espíritu Santo, por lo cual el Señor había prometido que nos lo iba a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos 8:2-4 dice: pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, como vemos aquí, la ley, a pesar de que es la que nos da vida, nos da la ley, nos permite también identificar lo que es bueno y lo que es malo, y nos da ese convencimiento del pecado, nos da a conocer qué es el pecado y que hagamos conciencia del pecado. Y esto fue el propósito de la ley, pero vemos cómo la gente se le olvidaba rápidamente esto, y ahorita precisamente en el momento de la gracia el Señor nos envía al Espíritu, que es el que nos redarguye, el que nos da convencimiento de ese pecado, y es mucho más amplia, y tenemos todavía, como digo, parte de la gracia del Señor, que nos da su Espíritu para que haga esta función. Ya no
tanto estaba establecido a través de los sacerdotes que había puesto antes, sino que ahora tenemos el Espíritu Santo mismo, que es el que nos convence y nos habla su palabra de verdad. Y aparte del Espíritu Santo también, pues lógicamente envió a Jesús como mediador, como vemos todos, siempre lo hizo a través de un hombre, y aquí no fue la excepción, lo hizo a través de Jesús como el mediador de un nuevo pacto, y además la sangre con la que selló este pacto fue la rociada con la propia del propio Jesucristo, que habla con más fuerza que la de Abel, como dice en Hebreos. Cada vez que nos sentamos a hacer la comunión, la cena del Señor, recordamos este pasaje, porque precisamente tenemos que recordar el pacto establecido con el ser humano, con nosotros, en esta época de la gracia, cuando leemos que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y eso es la invitación de que siempre que nos sentemos a la mesa del Señor, estemos recordando ese pacto y que fue sellada con la propia sangre de su Hijo Jesucristo, y que esto sea cumplido por todas las generaciones, pero que nosotros somos los grandes beneficiarios de la gracia divina, que no puede haber mejor obra santificadora ni sacrificial como la del propio Hijo, y que era el plan redentor del Señor para poner todo en orden, y que así que cada vez que alguien acepta al Señor y acepta pertenecer a este pacto, está aceptando que Dios nos va a restaurar y vamos a ser sus hijos y vamos a estar para siempre en Él, en su presencia, y disfrutando de la restitución o restauración de toda la creación de Él. En Hebreos 8:6 dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Tenemos mejores promesas, tenemos como mediador al propio Jesucristo, y tenemos la sangre más pura que puede haber, que es la de Él mismo como sello de este pacto, y la que nos garantiza que el Señor va a cumplir siempre su promesa. Romanos 10, 11, 13, con esto terminamos. Dice: así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que esto nos hace ser partícipes de la gracia y el pacto establecido con Dios, que volvemos a ver que es para toda la raza humana, no solamente para un pueblo o una determinada familia, como la familia de Abraham, sino que todos, absolutamente, este pacto nos cubre a todos, así como lo estableció con Noé, también lo ha establecido a través de Jesucristo, y todos tenemos cabida en este pacto y tenemos derecho a través de recibir las bendiciones de parte de nuestro Dios, a través de este sumo sacerdote, este rey que va a estar por siempre y por la eternidad gobernando y reinando nuestras vidas. Así que creo que somos los grandes beneficiarios de todo esto. Y cierro con un pequeño video que lo hacen muy bien. Ustedes han visto este video de pronto anteriormente, quiero repasarlo, que nos lo ejemplifica de forma espectacular. Vamos a ver, me dice si no hay problemas con el sonido. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados.
Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funcionan. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo: escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. Y el último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él, dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles.
La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo.